Hola amigos químicos, bienvenidos a Química General para Universitarios. En esta parte, como primera sección en nuestra fue el descubrimiento del electrón. Para el descubrimiento del electrón se utilizó un tubo hecho con cargas conectadas y un magneto. Este tubo tenía un gas y se le hizo pasar una corriente eléctrica y se vio que había unas partículas que formaban una trayectoria y formaban una luminiscencia en la pantalla. Este gas estaba a muy baja presión y al aplicarle un voltaje a los electrodos se observaba la formación de unos rayos y a esos rayos se le llamó rayos catódicos. Un dato interesante es que si se ponía en el trayecto de los rayos un molinillo o algún tipo de implemento muy fino con aspas, estas aspas giraban. Quiere decir que algunas partículas estaban chocando y eso generaba entonces que esas aspas giraran. Otro dato curioso es que si se aplicaba vacío completo a ese tubo o no importaba el gas que se pusiera dentro, siempre se formaba el mismo haz. Eso quería decir que pues toda la materia estaba formada de esas mismas partículas. Posteriormente Millikan, en un famoso experimento desarrollado con campos magnéticos y eléctricos, determina la carga y la masa de esa partícula que se llamó. Otro concepto muy interesante que se tenía en ese entonces y era el concepto del átomo de Thomson. Este descubrimiento de estas partículas puso en evidencia de que había fallos en la teoría atómica de Dalton y de que pues el átomo no era indivisible, sino que estaba formado por partículas más pequeñas. Esto planteó muchas interrogantes de cómo era el átomo en su interior, cómo era su estructura. Entonces Thomson pues hace esta teoría en el 1904 y él decía pues que el átomo era como una especie de esfera que estaba constituida pues de electrones y que había una carga positiva que neutralizaba esos electrones, porque el átomo tenía que ser neutro, entonces tenía que haber una carga que anulara, por decirlo así, a los electrones y de esa manera darle un carácter neutro al átomo. Este modelo pues fue rápidamente aceptado y lo lleva a lo que fue el descubrimiento del protón. Para el descubrimiento del protón se utilizó un tubo muy similar al que se utilizó para descubrir el electrón. Y aquí pueden ver que se generaba un haz de rayos catódicos. Ese tubo tenía una variante en el cual pues se ponía incluso una lámina y de esa lámina se veía que había un haz contrario en dirección al haz de los rayos catódicos. A ese haz se le denominó rayos canales. Y posteriormente se demostró que incluso la carga era contraria a la del electrón. Sin embargo, la masa era muy similar, tanto la masa del protón como la masa del electrón. Otro experimento muy famoso fue el experimento de Rutherford y a raíz de pues él medir la veracidad del concepto del modelo de Thomson, él genera este experimento, el cual consistía en bombardear con partículas alfa una delgada lámina de oro. Era tan delgada que era de apenas 500 angstrom de espesor. Entonces pues él se llevó una sorpresa tan increíble que él decía que
la magnitud de su experimento era como dispararle un misil a una hoja de papel a una distancia de 15 pulgadas y que el misil se te regresara, que rebotara. Cuando él vio este experimento, dijo esa frase y le llamó mucho la atención porque, para sorpresa de él, muchas partículas atravesaban, pero también muchas partículas rebotaban en diferentes ángulos y también muchas partículas atravesaban el haz, pero en diferentes ángulos. Entonces, quería decir esto, que el concepto del átomo de Thomson no era lo que él pensaba, porque en ese entonces se pensaba que era una masa muy débil y que para la potencia de las partículas alfa no había ningún problema en atravesarla. Sin embargo, él se lleva la sorpresa de que sí habían partículas que incluso rebotaban casi en dirección contraria, otras atravesaban y otras había un obstáculo que hacía que se desviaran. Entonces, pues él llega a esta conclusión de que la materia está formada por protones y parejas protón-electrón en su interior, y él genera varias hipótesis. Una de sus hipótesis es que el espacio de los átomos la mayoría del espacio está libre de partículas. Incluso el tamaño del núcleo es de 10 a 100.000 veces menor que el tamaño del átomo. O sea, existe un gran vacío. Entonces él introduce este concepto de un núcleo, el cual estaba formado por los protones y una pareja, o sea, una pareja protón-electrón. Entonces, de aquí nace el concepto de el neutrón. Así que, amigos, con esto terminamos las teorías atómicas. Gracias y nos veremos en el próximo sección de Química para Universitarios.